Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Gottlieb de Gatlieb, antes llamada Furidia, una empresa que se dedica a nivel mundial a formar abogados en fundamentos del derecho mediante la publicidad comercial digital, porque los elementos de la publicidad comercial digital tienen una dinámica, una complejidad y un carácter atractivo que facilita, simplifica, aclara la forma de los fundamentos del derecho, porque al aclarar, al explicar, al enseñar, al aprender cómo existe la coincidencia entre el ser de la publicidad, entre la forma de la publicidad, con la forma en la cual el debe ser jurídico, es decir, en todo de lo de derecho aplica frente a él, es decir, cuando se aclara, cuando queda claro, cuando se entiende, cómo la publicidad es armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella, se conoce en general el derecho. Y por eso educamos tanto a abogados vinculados directamente con publicidad comercial digital como en cualquier caso a cualquier abogado que desee aumentar su conocimiento jurídico y por ende brindamos una formación en derecho avanzado, una formación jurídica avanzada de alto nivel, tanto para abogados individualmente, cuando se inscriben en nuestro curso jurídico intensivo, como para abogados que deseen formarse como equipo de abogados, como equipo, o para abogados únicos que deseen formarse bajo una formación personalizada, porque ofrecemos este curso intensivo, este curso jurídico intensivo en Fundamentos del Derecho, empleando los elementos de la publicidad comercial digital como un servicio de formación jurídica avanzada personalizada, tanto para equipos de abogados como para abogados individualmente, según lo que se desee en cada caso. Y hoy explicaré la relación y la importancia de tener claro en qué consiste lo de hecho, lo de facto, y lo de derecho, lo de jure, los elementos de facto y de jure, las cuestiones de hecho y de derecho. Y es que el derecho es el deber ser jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes, lo que se debe aplicar para que exista el bien, es decir, lo que se debe cumplir, atender, satisfacer, aplicar para que pueda existir y propiamente exista, y en definitiva exista, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación, el ejercicio de los derechos y deberes. Y por eso lo de derecho se relaciona con la forma de los derechos y deberes. Por eso la forma del derecho es la forma de los derechos y deberes. Por eso el todo de lo definido en el derecho, mediante el todo de lo definido a través del todo del derecho, mediante el todo del derecho, se define, se aclara, queda clara la forma de los derechos y deberes. Y por eso los fundamentos del derecho son cada una de las condiciones que se deben aplicar para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende, el todo el fundamento del derecho, el todo el fundamento jurídico, creado por el resultado de la unión de lo definido en cada uno de los fundamentos del derecho, es la forma de los derechos y deberes. Por eso hay que conocer los fundamentos del derecho y propiamente la forma de los derechos y deberes, las partes y el todo de cada derecho y de cada deber y propiamente las partes y el todo de los derechos y deberes. Hay que conocer los derechos y deberes y por ende lograr aplicarlos de alguna forma. Es decir, hay que lograr de alguna forma atender los requisitos, las condiciones, las características que se deben aplicar, atender para que exista la aplicación de los derechos y deberes y así existe validez jurídica, es decir, el caso válido y por ende eficacia jurídica y por ende la certeza del cumplimiento del derecho, es decir, la certeza de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, de la existencia del bien, la certeza de la existencia del bien, de que existe el bien, es decir, seguridad jurídica. Y por ende, hay que tener la capacidad de descifrar jurídicamente, de calificar, de clasificar jurídicamente cada caso, cada relación jurídica, para saber cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida del caso y por ende para saber cómo los derechos y deberes aplican frente a cada quien, frente a cada propiamente persona existente en cada caso y por ende
según cómo los derechos se apliquen frente a cada persona, es decir, procedan frente a cada persona, es decir, se deban aplicar en relación con cada persona los debe lograr aplicar y por ende, en definitiva, se trata de que cada ser humano conozca cómo aplica los derechos y deberes, tanto en relación con su propia persona como en relación con las personas vinculadas con él, tanto porque cada ser humano sea un representante de otras personas, de otras personas existentes en un caso, como porque otras personas estén relacionadas con él, aunque no las representen. Por ejemplo, cuando existen precisamente varias partes en una relación jurídica. Cuando existen dos o más partes en una relación jurídica es porque existen personas que no representan a otras, sino que actúan directamente. Por eso es que existen partes. Si no sería solo una parte, ¿cierto? Entonces, se trata de que lo de hecho quede claro para saber cuál es la condición jurídica del caso, es decir, cuál es el deber ser jurídico del caso, es decir, cómo aplican los derechos y deberes a la medida del caso y por ende cómo cada persona los debe aplicar según cómo le apliquen a cada quien, a la medida de cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista, según cómo vaya existiendo y propiamente existe el caso. Por eso el cumplimiento del derecho es cada momento, se da en cada momento del desarrollo del caso, desde el inicio hasta el desarrollo y fin, y no solo en un momento. Porque el cumplimiento del derecho solo existe cuando el todo de la relación jurídica, es decir, el todo del caso coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en la medida de ello, es decir, con la forma en la cual el todo de lo definido mediante el derecho, mediante el todo del derecho, aplica a la medida de esto, a la medida del caso, a la medida de hecho. Y, por su parte, lo que se relaciona con las cuestiones de hecho son los elementos del ser, ¿cierto? La ontología, mientras que lo jurídico es la deontología, que por supuesto se relaciona con la ontología, con el ser, con los hechos, con el hecho, con lo de facto, con el hecho, con el todo del hecho, porque es en la práctica, es en el hecho donde se deben aplicar los derechos y deberes y donde de existir cumplimiento del derecho, alguna forma de cumplimiento del derecho, existe validez jurídica o cuando existe precisamente en el hecho incumplimiento del derecho, existe invalidez jurídica, es decir, culpa, es decir, alguna forma de incumplimiento del derecho según que no exista el incumplimiento, que puede ser por una negligencia, es decir, por un descuido, aunque no exista la intención de incumplirse en el derecho, o por dolo, cuando existe la intención de incumplirse en el derecho, y propiamente cada responsabilidad ante un incumplimiento del derecho existe según que no exista cada incumplimiento en cada caso. Por eso cada persona tiene una responsabilidad jurídica y por ende cada ser humano relacionado con cada persona tiene una responsabilidad jurídica, es decir, tiene el deber de aplicar los derechos y deberes según cómo exista su persona y las personas relacionadas con él, es decir, según cómo existe el caso, y el ser humano es quien hace que el caso exista bien o mal, válidamente o inválidamente. Y por eso cuando existe el cumplimiento, se atiende el deber ser jurídico, es decir, el ser coincide con el deber ser jurídico y por ende el deber ser jurídico existe en la práctica, en los hechos, en el todo del hecho de la forma de la existencia de la relación jurídica, es decir, de la forma en la cual existe el caso, existe en el caso, en relación con el caso, en relación con la forma del caso, mientras que el antijurídico, lo contrario a los derechos y deberes, lo que hace inaplicable los derechos y deberes, es decir, lo culpable, la culpa existe cuando existe alguna forma de incumplimiento del derecho y por ende aquí se trata de la responsabilidad de asumir la consecuencia que exista con base en la forma en la cual existe el incumplimiento y por ende la justicia en este caso se basa es en cómo exista el hecho del incumplimiento del derecho, como en el hecho existe el incumplimiento. O sea que el hecho define tanto el cumplimiento como el incumplimiento, pero el derecho es el que define cómo ese hecho coincide o no coincide, es decir, cómo debe existir el hecho para que coincida con lo definido en el derecho, es decir, para que exista bien, para que exista válidamente con validez jurídica, para que exista el cumplimiento del derecho en relación con ello, o a la vez, cuando existe un incumplimiento del derecho, es mediante lo definido en el derecho, mediante el todo de lo definido en el derecho, en el todo del derecho, que se aclara cómo existe la culpa y por ende cómo se es responsable por un incumplimiento que exista, y por ende se aclara cómo la persona que incumpla en el derecho debe responder ante ello. Y por eso la responsabilidad jurídica, desde el deber ser jurídico, consiste en cumplirse con el derecho, pero a la vez cuando se incumple con el derecho, es la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello. Y por eso, si no se conoce el derecho, no se conoce cómo hacer que el hecho exista bien, es decir, que el caso, que todo el caso exista bien, que validez jurídica.
Por eso es determinante que los abogados, como profesionales del derecho, conozcan y apliquen los derechos y deberes, es decir, tengan un conocimiento profesional del derecho y por ende sean capaces de ejercerlo definido mediante el Estado del Derecho de una forma profesional, es decir, sean profesionales en el conocimiento y ejercicio del derecho, es decir, en el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes. Por eso deben conocer los fundamentos del derecho y aplicarlos. Y por eso el conocimiento más importante estructural de los abogados, para que propiamente sean, para que verdaderamente sean, para que como tal sean profesionales del derecho, son los fundantes del derecho y propiamente la forma de los derechos y deberes, es decir, el conocimiento del derecho, de la forma del derecho, del todo de lo definido mediante el todo del derecho. En eso consiste ser diligentes como abogados, en eso consiste la abogacía, en el ejercicio profesional del derecho que depende previo a que se pueda ejercer profesionalmente del conocimiento profesional del derecho, es decir, consiste en el conocimiento y consecuente ejercicio profesional del derecho. Por eso lo de hecho y lo de derecho se relaciona, pero no es que el hecho define el hecho es el ser, y el derecho es el deber ser jurídico, y por ende, como ejemplo, empleando los elementos de la publicidad comercial digital para explicar ello, no se trata de que la forma en la cual exista la inteligencia artificial relacionada con una publicidad comercial sea lo que define cómo aplican los derechos y deberes, porque las partes consideren que los derechos y deberes existen de una u otra forma, es decir, porque tanto el hecho de la forma en la cual existe la IA, la inteligencia artificial, define ello, como el hecho de el comportamiento de las partes en el hecho de debatir, discutir, definir, aclarar, intentar aclarar propiamente cómo existen los derechos y deberes, cómo son los derechos y deberes frente a ello, cómo existen los derechos y deberes frente a ello, sean lo que definen los derechos y deberes, ¿no? Es el deber ser jurídico, es el derecho, el todo el derecho. Es lo de derecho lo que define ello. Y por supuesto son las partes quienes deben aplicar ello y por ende son las partes quienes hacen que el ser, es decir, que la forma de la IA exista correspondiendo con ello, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en la medida de ello, ¿cierto? Entonces, el ser, para que esto quede claro, define cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes. Pero previo a ello, antes de ello, es decir, pero propiamente, es mediante el derecho que se define, donde se define, mediante lo cual se define la forma de los derechos y deberes. Y por eso es determinante conocer los derechos y deberes, es decir, el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, la forma del derecho, es decir, los fundamentos del derecho, mediante el todo del fundamento del derecho, es decir, el deber ser jurídico. Muchas gracias por su atención. Como se dan cuenta, es determinante que los abogados estén formados en derecho avanzado, en una formación jurídica de alto nivel, es decir, en fundamentos del derecho, en la forma de los derechos y deberes, y así son capaces de manejar cualquier caso, incluso los casos relacionados con inteligencia artificial, en este tema, en relación con la publicidad comercial digital. Pero para que quede claro, en Legadly, antes llamada Juridia, nosotros empleamos los elementos de la publicidad digital, de la publicidad comercial digital, para explicar los fundamentos del derecho, pero reitero que no se trata entonces de que solo seamos capaces de formar abogados directamente relacionados con publicidad comercial digital, sino cualquier abogado interesado en aumentar su perfil jurídico, en perfeccionarse jurídicamente, en ser cada vez más profesional del derecho, un profesional del derecho, en aumentar su profesionalidad jurídica, porque la publicidad comercial digital es solo una forma para ilustrar y por ende entender el derecho. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados en derecho avanzado y para que conozcan los contenidos de nuestro blog. Y así se enteren de cómo existen los derechos y deberes del criterio jurídico, así tengan claro el criterio jurídico en relación con la publicidad comercial digital y en general, por supuesto. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.